En el tranquilo y remoto pueblo de Santa Clara, Jalisco, las noches eran largas y las leyendas profundas. Entre tequila y juegos de carta, el joven Pedro Escalante destacaba por su astucia en las apuestas. Es ambicioso y siempre está buscando la siguiente oportunidad para enriquecerse. En la taberna más concurrida del pueblo era frecuente encontrarlo pasando el rato observando las partidas de cartas. Así aprovechaba sus habilidades para desbancar a pueblerinos, quienes tenían pocas oportunidades ante sus dotes como jugador. Recuerdo que era una noche lluviosa del mes de mayo. La taberna del refugio, lugar favorito del joven, mostraba un aura de misterio entre el humo del tabaco, los tragos de tequila y la música ranchera que sonaba al fondo. El ambiente era normal, nada hacía presagiar los malos acontecimientos hasta que apareció él. Era un hombre misterioso con un traje de charro negro impecable, que a pesar de la tormenta que caía sobre el pueblo, entró totalmente seco. Se acercó a las mesas de juego con una cantidad de dinero que hizo girar todas las miradas. Este recién llegado captó la atención de Pedro, quien observaba desde la distancia. Ya pasado cierto tiempo, el joven se acercó a la mesa. Confiado en su habilidad, decidió presentarse y entrar a la partida de cartas. El misterioso charro solo se limitó a decir su nombre, Juan de la Vega, y asentando con la cabeza le dio la bienvenida. Los otros jugadores habían perdido mucho dinero del que tenían. La entrada de Pedro le dio un respiro a la partida que continuaba. Así, ya entrada la noche, había mucha tensión en el ambiente. El dinero en juego era una gran cantidad, algo poco visto en las mesas de cartas de la taberna del refugio. Entre jugadas que iban y venían con tragos de tequila, llegó el momento de más tensión en una última apuesta que lamentablemente el joven Escalante no podía cubrir, aun cuando tenía una excelente mano. Pedro siempre portaba una cadena de oro, una joya muy valiosa que había estado en su familia por generaciones, y era su bien más preciado. De hecho, la consideraba su amuleto de buena suerte porque le había permitido ganar varias partidas. Así decidió sumarla para cubrir la apuesta. De la Vega aceptó la joya sin titubear. Llegado el momento de la verdad, ambos se miraban tratando de detectar ese punto donde descubres el juego de tu oponente. El joven apostador muestra sus cartas, confiado en que tenía la mejor mano, pero nada más lejos de la realidad. Había perdido todo su dinero y esa joya que tanto había cuidado por años. Un frío recorrió su cuerpo. Su corazón se aceleró incrédulo por la situación. Su mente divagaba en los recuerdos no tan lejanos de su infancia cuando recibió de su padre esa cadena. La única herencia que la familia pudo mantener hasta en los momentos más extremos de pobreza que habían vivido. En un ambiente cargado de tensión, el joven Escalante se acerca nuevamente a la mesa donde Juan de la Vega lo observa. El hombre le preguntó a Pedro sobre lo que más valoraba en esta vida. Escalante, nervioso, vacila por un segundo antes de responder, pero sus ojos se posan en la cadena de oro que había perdido, su reliquia familiar. Esa cadena era lo único que le quedaba de su padre, y estaba dispuesto a pagar lo que sea para recuperar. De la Vega esboza una sonrisa sombría, sus ojos brillan como carbones encendidos, y de repente, ante la mirada incrédula del joven, se desaparece por un instante y vuelve a hacerse visible. Este hombre no quería la cadena, buscaba algo mucho más valioso, su alma. Pedro siente una sensación extraña, sus manos tiemblan mientras las sombras alrededor del charro parecen moverse de manera antinatural. Ante el joven estaba el hombre que pactó con el mismísimo demonio, la leyenda que camina entre las sombras, el temido charro negro. La historia del charro negro que aparece en las noches sembrando el miedo era una vieja leyenda que Pedro había escuchado en su infancia como tantas otras, pero jamás pensó que fuera algo real. Escalante, aún incrédulo ante lo que acaba de ver, vacila por un instante. Este ser malévolo ha venido a ofrecerle una vida de riquezas y poder más allá de lo que pueda imaginar, a cambio de su alma. El aire en la taberna se vuelve pesado. Pedro siente que algo quema en su interior. Ante sus ojos, el charro negro no es solo una figura sombría, es la encarnación de la ambición, el peligro y la riqueza. Su alma era el precio que debía pagar por esa cadena que había heredado de su padre.
Haz el pacto que tanto anhelas, Pedro. El día que yo regrese vendré a cobrar mi deuda, agregó de la Vega. El charro le dice que lance los dados. Ese será el tiempo que tardará en regresar, y quizás tenga una última oportunidad de salvar su alma. El destino de Pedro está sellado con la mirada penetrante del charro negro. El joven hace una última y osada propuesta al demoníaco ser. Pide la oportunidad de redimirse jugando una última partida. Si gana, su pena y deuda serán condonadas. Es su única oferta. El charro aceptó y Pedro lanzó los dados. El número final, 7. 7 años de riqueza y de poder antes de que su deuda sea cobrada. A partir de ese momento, la vida de Pedro cambió drásticamente. Su habilidad y fortuna en el juego creció sin cesar. En cada apuesta parecía invencible, pero con cada victoria una sombra oscura le seguía. El pacto hecho aquella noche lo atormentaba, recordándole que el charro negro no olvida. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, Pedro empezó a darse cuenta del precio que debía pagar por su fortuna. El cumplir el pacto por su alma vendida le pesaba cada vez más, y la sombra del charro negro lo acechaba en cada victoria. El precio del poder siempre se cobra. El destino tiene una manera de equilibrar las balanzas. A medida que la riqueza y el poder fluían hacia Pedro, la sombra del charro negro lo perseguía en sus pesadillas, recordándole su deuda pendiente y su destino sellado. Una noche el charro negro apareció nuevamente, recordándole que su hora de pagar estaba cerca. El miedo lo inundó con todo su ser. Pedro decidió tomar medidas drásticas para protegerse. Ordenó a su personal en la hacienda poner cruces por todo el perímetro de su propiedad e incluso construyó una pequeña capilla para alejar este demonio que acechaba su vida. Pero nada conseguía el efecto deseado. El charro negro montado en su caballo merodeando la hacienda era un recuerdo permanente del pacto que se debía cumplir. Y así llegó la noche 7 años después. El charro negro regresó. Esta vez no para observar, sino para reclamar lo que le pertenecía. Pedro, con el corazón acelerado, se sentó en una última partida de cartas, la que decidiría su alma. La tensión en la taberna era insoportable. Cada carta jugada traía a Pedro más cerca de su destino final mientras transcurría el tiempo. El charro negro no lograba terminar de vencer al joven Escalante, que prolongaba la partida con cada jugada. Su habilidad había crecido y su astucia también. En un último acto de valentía y audacia, ya amaneciendo, sacó una mano que sorprendió al charro negro. Con un grito de triunfo, Pedro mostró sus cartas, una combinación ganadora, sabiendo que la única debilidad del charro era llevarlo a ver el alba mientras el sol salía en el horizonte. Pedro Escalante había conseguido vencer al demoníaco ser, quien se desvaneció derrotado. Había ganado su libertad, pero la lección aprendida había sido mucho más profunda. El precio del poder y la ambición es alto, mientras el destino siempre cobra sus deudas. Así, en las tabernas de México aún se cuenta la historia de Pedro Escalante y el charro negro, una leyenda de apuestas, pactos y redención que sigue viva en la oscuridad de la noche. Una próxima historia te espera. Suscríbete para no perdértela. Deja tu comentario sobre esta leyenda y compártela con aquellos que disfrutan del misterio.